Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Perspectiva País, este programa producto de una sinergia entre Medianálisis, la revista SIC de la Fundación Centro Gumilla y por supuesto el Centro Gumilla en Venezuela, transmitido en las plataformas de Medianálisis y Centro Gumilla, tanto en YouTube como en X y también en Facebook. Eh, Como cada viernes a esta hora de la mañana, justamente compartimos con nuestro colega y amigo Andrés Cañizales. Muy buenos días, Andrés. Hola Piero, bueno, muchas gracias y bueno, reiteramos este saludo de bienvenida a quienes nos acompañan. Estamos todos los viernes a las 11 de la mañana haciendo lecturas sobre las distintas problemáticas venezolanas y el día de hoy pues nos complace mucho darle una mirada no solo a lo que acontece dentro del país, sino cómo eso que acontece dentro del país está ha generado, como lo sabemos en los últimos años, una migración masiva de venezolanos y el día de hoy vamos a tener como invitado, y nos complace darle la bienvenida, una voz muy autorizada en la materia. Se trata del profesor Tomás Páez Bravo. Él llegó a ser profesor titular en la Universidad Central de Venezuela, jubilado, con posgrados en Europa y al frente de una iniciativa que ha sido muy pertinente, que es el Observatorio de la Diáspora Venezolana. Tomás, a propósito, bueno, ya Andrés y tú mismo mencionaron el tema norteamericano y creo que en este momento, más allá digamos, de las diferentes dimensiones de la diáspora venezolana, de los impactos de la migración venezolana, tanto en lo interno como en lo externo del país, Tomás, digamos, en el centro de la noticia global está el tema de la situación de los venezolanos en los Estados Unidos. Sería importante, Tomás, que compartas con nuestra audiencia, digamos, este seguimiento y el estatus real y las opciones que puedan tener los venezolanos que están allí en esa nación del norte y que hoy por hoy pues confrontan una situación bastante difícil, poco por la narrativa política del nuevo gobierno norteamericano y por la situación jurídica que como consecuencia ha habido a propósito de esta nueva política desde el Estado, desde la presidencia de los Estados Unidos, Tomás. Eh, Más allá de que todo Estado tiene la capacidad pues, de tomar decisiones sobre qué hacer con sus fronteras y qué hacer con su política internacional y su política migratoria, hay unos derechos humanos, hay y acordados el derecho al artículo que está consagrado en el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que es el derecho a la movilidad. Derecho, por cierto, al que se opuso el bloque socialista, argumentando que había fuga de cerebros, ¿no? Ahí nace la noción de fuga de cerebro. Y el otro derecho es el derecho al asilo, dada la situación del país que conoce muy bien Estados Unidos en general. Ha habido un reconocimiento y palabras de parte de Rubio, que es uno de los, Marco Rubio, que es digamos, el representante de la política internacional. Ahí hay varios, ¿no? Está Yenel, está Marco Rubio, después estuvo el que fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, bueno, la situación de los venezolanos, ahí hay un tira y encoge muy fuerte, hay una pelea institucional importante. Cuando digo pelea es un debate serio de parte de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones del caucus venezolano norteamericano, de organizaciones incluso del propio gobierno, gobiernos de los demócratas en Estados Unidos, Nueva York y California. Hemos visto lo que ocurrió recientemente con un senador en California. Entonces, digamos que la situación es delicada y hay mucho temor, mucha ansiedad en la diáspora venezolana, incluso de personas que tienen la nacionalidad. Yo conversaba hace unas pocas horas con unos amigos en Estados Unidos cuyos hijos son norteamericanos porque llegaron muy pequeños
y se lo piensan al momento de atravesar el aeropuerto, atravesar las aduanas, porque no saben cuáles van a ser las consecuencias y cómo va a ser el trato, ¿no? A ellos se le agrega el impuesto a las remesas, que va a afectar el ingreso de la familia venezolana. Eso que está siendo pensado todavía no está decidido, pero en todo caso están los porcentajes por allí establecidos y es una propuesta de ley. Y también, por supuesto, va a afectar a la economía norteamericana. Y luego la última decisión que afecta a los viajeros que tienen, a los que tienen los familiares que van a visitar a sus hijos o que van a llevar a los muchachos a Disney o que, digamos, que van, lo que hacían normalmente, esa relación histórica entre Venezuela y Estados Unidos. Entonces, eso se va a ver, se está viendo afectado de manera muy profunda, de manera muy severa. De hecho, ha habido una exigencia, más que exigencia, un llamado de atención y una solicitud hecha por digamos, representantes de la diáspora venezolana diciéndole que, bueno, que hay que respetar los derechos internacionales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación. Estamos hablando de que en Estados Unidos hay 13 millones de indocumentados. De esos indocumentados, el 80% tiene más de 12 años, un tercio de ellos tiene más de 30 años, es decir, es gente que tiene ya 2 y 3 generaciones en Estados Unidos. Y ya vemos que hubo una reunión del sector agrícola y del sector industrial pidiendo flexibilizar la medida porque la deportación se traduce en incapacidad para producir en el sector agrícola e industrial. Y como decía un editorial del Washington Post, si Estados Unidos quiere seguir creciendo, va a necesitar muchísimos migrantes. Tomás, hay algo que hemos observado de forma muy particular con algunas historias de personas conocidas que ante lo que está ocurriendo en Estados Unidos han optado por irse a España, irse a otros países. ¿Ustedes tienen cifras sobre esas cifras o capacidad de ver si efectivamente hay una tendencia de lo que podríamos llamar remigración, personas que están en Estados Unidos o en otro país, venezolanos, y que ante toda esta situación crítica deciden trasladarse a un país distinto al que emigraron originalmente? ¿Eso es una tendencia clara en este momento entre los venezolanos? Sí, bueno, hay 3 tendencias. Una primera tendencia es la deportación. Estamos hablando de más de 6.000 personas, casi 7.000 en este momento, que han sido recibidas en Venezuela y deportadas desde México y Honduras, ¿no? Fundamentalmente. Luego está las personas que haciendo el intento de ingresar a los Estados Unidos por la frontera, y este es un dato importante, los indocumentados no entran por la frontera fundamentalmente, los indocumentados entran por puertos y aeropuertos. Entonces, pretender construir muros y zanjas para atender al 30% de quienes ingresan por frontera, tú dices, bueno, habría que pensar en el otro 60% que ingresa y decide permanecer con los papeles, digamos, fuera de regla. Entonces, la otra tendencia es a esas personas que quedan represadas, atascadas en el camino, y eso ha hecho que se multiplique entonces el número de solicitudes de asilo y el crecimiento de la diáspora en México y en algunos países centroamericanos. Y luego está el flujo inverso. El flujo inverso es los que se están saliendo de Estados Unidos previendo porque la presión es muy grande, digamos, como se tiene el teléfono y la dirección y el lugar de trabajo, entonces ves personas que las van a buscar a Walmart, personas que las van a buscar o los llaman por teléfono y les preguntan que cuándo se van a ir, etcétera, ¿no? Entonces, el tema allí, esas personas están saliendo. Unos están saliendo para España, otras están regresando a Colombia, otras están saliendo para Portugal, están buscando nacionalidades o personas que tenían nacionalidad italiana que han migrado a Italia y se sigue moviendo la diáspora porque saben que permanecer en condiciones de irregularidad, dado que el TPS se eliminó, eso les puede generar problemas, y el problema es separación
de la familia, separación con los hijos, etcétera. Entonces, eso se está produciendo de una manera importante. En términos numéricos, todavía no, es muy temprano para dar el dato, pero sí, se están viendo los volúmenes importantes de lo que llaman el flujo inverso, el retorno y la reestructuración de los flujos migratorios, ¿no? Las direcciones y los países destinos que se escogen para, como lugar de residencia. Tomás, tenemos una pregunta, un par de preguntas que nos llega a través de nuestro canal en YouTube, de Eddie Pérez. Él te pregunta, pero más allá de ir contra los venezolanos, ¿crees que las medidas de Trump en realidad van contra todos los latinos en Estados Unidos? También Eddie pregunta, ¿qué lectura le das a las medidas migratorias? Si crees que son netamente racistas y que violan todos los derechos de los migrantes. A ver, lo interesante del caso es que digamos, hechos son amores y no buenas razones, ¿no? Los datos indican que de las 17 nacionalidades se han dirigido fundamentalmente a Venezuela y ahí por ahí comenzó el tema. Y con Venezuela ya no es solamente la eliminación del TPS, la eliminación del parol e incluso las confrontaciones con el otro sistema, el judicial. Digamos, el juez decide que reinstala el parol e inmediatamente el gobierno reacciona, pero casi que saliendo la decisión sale la contrademanda. Digamos, es una cosa. Luego se asuma esto, la decisión para algunos países de dificultar, obstaculizar. Incluso la gente dudaba si tenía la visa de antes, en el otro pasaporte podía entrar, no podía entrar. Entonces hay muchas dudas, mucha incertidumbre y fundamentalmente en 4 nacionalidades. No con todos los latinoamericanos, con El Salvador no parece, más bien El Salvador, que se ha convertido en exportadora de cárceles, no ha tenido ninguna sanción. Con otros países africanos también se sigue manteniendo, países del Medio Oriente. Entonces, hasta ahora la señal es países fundamentalmente que tienen en sus modelos de gobierno, están asociados al socialismo y comunismo, ¿no? Caso Cuba, caso Nicaragua, caso Venezuela. El caso de Haití es, bueno, toda una situación muy compleja, ¿no? Porque los haitianos están migrando vía Estados Unidos, pero también vía Brasil hacia Sudamérica, ¿no? La presencia de haitianos en Chile es enorme. Entonces, a diferencia de los países, por ejemplo, lo que hace Brasil, que es con el programa de acogida que se diseñó en 2018 bajo el gobierno de Bolsonaro y que ha continuado Lula, el programa de acogida, que además tiene un programa complementario que es el de interiorización, o el programa, los proyectos más o menos continuos de Santos, Duque y ahora Petro en relación, no ha habido retrocesos mayores en relación con una diáspora que llega a los 3 millones de venezolanos. Digamos, estamos hablando de cifras distintas, ¿no? O en el caso del propio Perú, que tenemos 1.600.000, 1.700.000 venezolanos. Entonces, no pareciera que está dirigido, como me decía, creo que Adely Ferro, que ha sido una de las personas que ha puesto en valor y que ha disputado y que ha defendido el derecho de la diáspora venezolana, es quizás la diáspora más joven, es quizás la diáspora que no tiene asideros organizativos, presencia como la tiene, por ejemplo, la cubana. La cubana incluso tiene diputados, senadores, etcétera. Entonces, las decisiones con respecto a los asilos, algunas de las cosas que ya perdieron con el caso famoso del muchacho que fue visitado por el senador, no recuerdo su nombre, que fue un error, era una persona que estaba asilada de El Salvador y que la envían a una cárcel en El Salvador. Entonces, bueno, pero eso sí es violar el derecho. Entonces sí ha habido violaciones. Las personas que están siendo acusadas y después
las nuevas medidas que uno ve por allí, de unos grupos que hablan de generar la sociedad del sapeo, ¿no? Que es envíame la foto de tal persona, dime que es irregular para... Entonces, bueno, allí todo puede ocurrir desde que haya una persona irregular realmente hasta que haya una persona que está saliendo con un amigo tuyo o con una amiga tuya. Entonces, digamos, eso es violar el derecho humano, que es el sistema de justicia. Pues el sistema de justicia tiene que tener pruebas, etcétera. No puede ser con fotos y creencias o imágenes, ¿no? No sé si respondo, pero... Sí. Tomás, tenemos otra pregunta acá, nos las hace la profesora Ingrid Jiménez. Buenos días, saludos, doctor Páez. Ante las restricciones impuestas a la migración en Estados Unidos y otros países en la región, ¿cuál sería, a su modo de ver, el flujo, la evolución del flujo migratorio en los próximos meses? Mira, el flujo se está moviendo en varias direcciones. Por ejemplo, prever para dónde se mueve no es sencillo, pero las tendencias que estamos viendo en ese seguimiento que hacemos cuatrimestral y mensualmente es crecimiento. Por ejemplo, Guyana es un país que crece. La migración hacia Guyana. Guyana es de las mejores economías en términos de crecimiento en Latinoamérica. Brasil es no solamente entrando por el norte, por Boavista, Pacaraima, Boavista, sino entrando también por Mato Grosso do Sul. Chile, Argentina, que ahorita está teniendo ligeros cambios, un país que fue de inmigrantes, que privilegió la inmigración y que fue referente de la inmigración en Latinoamérica. Y esto me sirve para decir un poco cuál es el propósito nuestro cuando lanzamos este proyecto. Nosotros en 1936, bajo el gobierno de Eleazar López Contreras, se desarrollaron 7 líneas maestras de política. Una de ellas, la séptima, era la inmigración, es decir, cómo atraer inmigrantes del mundo para un país que necesitaba capital humano. Y ahí además se hizo en un ministerio que dirigía Alberto Adriani, el Ministerio de Agricultura y Cría, y el ITIC lo dirigió Arturo Ler Pietri, y ambos habían escrito antes sobre la importancia de la inmigración. Ahí las élites económicas, políticas, sociales, culturales del país se pusieron de acuerdo y se desarrolló esa política. Hoy, a casi 100 años de distancia, y el país en condiciones, digamos, muy difíciles económicamente, con un PIB decreciente, con unos salarios y unos, bueno, ustedes conocen mejor y viven clara esa situación con servicios, con la educación. El informe que hizo la Católica asusta, con esta educación mosaico, es 2 días de clase y 3 matatigres. Ese país hoy necesita una estrategia de gobernanza de la diáspora, es decir, una estrategia que le permita articularse, y eso necesita nuevamente el consenso de los políticos, de los docentes, del sector privado, del liderazgo privado, de los gobiernos locales y subnacionales, porque la diáspora no migra de país a país, sino de localidad a localidad. Y eso es importante para cualquier estrategia de gobernanza. Tomás, digamos, y aprovecho la pregunta que está formulando por nuestro canal en YouTube Andrea Valladares, sobre qué le diría a un joven venezolano que hoy está considerando migrar. Hay estudios recientes, Tomás, que dan cuenta de un potencial del 5% de la población venezolana que pudiera estar pensando definitivamente en salir, en migrar en el próximo año. Es decir, estamos hablando de cifras más aproximadas de 1.200.000, 1.300.000 venezolanos. Entonces, y hay otros estudios que hablan hasta de un 18% de personas que quizás no han tomado una decisión firme sobre el tema migratorio, pero estamos pensando en alternativas. Entonces, ¿qué le diría particularmente a los jóvenes que están en este estatus de pensamiento, como nos formula la pregunta Andrea Valladares, Tomás? Antes de responder, Andrea, un dato: nosotros en nuestro estudio
en nuestro estudio fue respondido por integrantes de la diáspora, ¿no? Fueron 1020 cuestionarios respondidos y le preguntábamos, ¿usted tiene algún familiar o amigo que esté pensando en migrar? De esas personas que están en diáspora, hablan de un 69% que conoce un familiar o un amigo que está pensando en migrar, ¿no? Los estudios que ha hecho Nancy, no recuerdo ahorita el apellido, con el HUM, indican que también la intención de migrar anda por el 11-12%. Yo no le puedo recomendar nada a nadie, porque lo único que les diría es, primero, la migración siempre está formada por jóvenes, no es la venezolana, fue la canaria, la gallega, la italiana, la colombiana, por jóvenes, porque un poco se cumple el dicho, viejo no echa raíces, ¿no? Entonces, esos jóvenes que son, y por eso siempre se habla que las diásporas son un bono demográfico, se van en edades productivas y reproductivas. Lo que uno les diría es piénsenlo, analicen, piensen bien los efectos, evalúenlos bien, conéctense con personas que hayan tenido experiencias migratorias, incluso con gente que haya tenido experiencias negativas, ¿no? Para poder tener el mapa completo, ¿no? Ese es pero quien tomó la decisión de emigrar, y las decisiones de emigrar son, por lo general, individuo y familia, ¿no? Son relaciones, yo recuerdo cuando antes de iniciar el estudio, una de las cosas que motivó el estudio era que veíamos siempre el plan B. Ajá, mira, la cosa está así, había 28.000 asesinatos por año en Venezuela, comenzaba la escasez, faltaba A y después faltaba B, el agua ya comenzaba, la electricidad no se iba tan a menudo, pero se iba. Entonces, la gente dice, bueno, pero hay que pensar en el plan B, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Esa discusión se hace en términos familiares, ¿no? Mira, ¿y cómo hago? Y yo me voy y tú te quedas y bueno, y eso es lo que explica que tengamos 2 millones de niños y jóvenes dejados atrás. Digo dejados, a mí no me gusta esa frase, dejados atrás es en términos del tema migratorio, pues, ¿no? Entonces, piénsenlo bien, evalúenlo bien, pregúntenle antes a esas personas que conocen en los países en los que están pensando migrar, cómo lo ven, cuáles son las posibilidades. Pero ¿quién ha tomado la decisión de migrar y atravesar el páramo de Berlín, o se venían los barcos fantasmas de Canarias atravesando el Atlántico para llegar a Venezuela y terminaba, bueno, algunos terminaron en La Orchila, otros terminaron en Sucre, venían sin papeles, que había que, bueno, además enfermos, con hambre y con sed. Quien ha tomado la decisión de migrar es porque siente que la boca del tiburón se los va a comer. Bueno, nos quedamos con esa imagen, Tomás. Hay algo que ya te he escuchado, lo acabas de comentar en la intervención anterior, es la noción de que las personas no migran a países, sino que en realidad migran a ciudades. Es decir, las personas no deciden emigrar a Argentina, sino que fundamentalmente van a Buenos Aires, donde ya hay un tejido de relaciones previas, gente que va conociendo. ¿Cómo es ese fenómeno que les lleva a ustedes a decir, y nos gustaría que se lo explicaras a la audiencia, de que la migración en realidad no sucede hacia países, sino hacia ciudades? Ok, fíjate, y eso nos lleva a la noción de redes, pero pensemos antes en de dónde salen los venezolanos, ¿no? Cuando nosotros le preguntamos a algunas personas y a algunos analistas, le decimos, ¿de dónde salen los venezolanos? Bueno, de Venezuela. No. Salen de los 335 municipios que tiene el país, salen de unos más que otros. Y eso tiene consecuencias en las remesas que llegan, en las remesas sociales y económicas, en los equipos, etcétera, ¿no? Entonces es importante saber que la diáspora no es esa gente que está más allá de la frontera, como si el país fuese
el Estado-nación y el mapa que nosotros conocemos, ¿no? El mapa que nosotros conocemos ya es historia. Nosotros tenemos un nuevo mapa que se ha ensanchado, que es la presencia de venezolanos, creo que lo dije, en Groenlandia, tenemos venezolanos en China, tenemos un esfuerzo por crear la Cámara Venezolana India, digamos, ahí tenemos venezolanos en todos, en 90 países. Dicho eso, la gente no migra a países, y para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque los efectos que tiene sobre el lugar desde donde se origina y el lugar a donde llega son diferenciales, ¿no? Cuando tú ves el impacto que puede tener la diáspora venezolana en Bogotá es casi un país, 10 millones de ciudadanos, estamos hablando de 500.000 ciudadanos, eso es el 5% de la población de Bogotá. Pero si uno va a Cúcuta, ¿no? Entonces ya ahí, cuando hablas de 200.000 venezolanos o 250.000 venezolanos, estamos hablando del 25 o 30% de la población, por un lado. Pero por otro lado, en esos lugares las capacidades son diferenciales. No es lo mismo el tejido empresarial, institucional, social, educativo que tiene Bogotá. Digo Bogotá como puedo poner el Gran Buenos Aires o puedo poner Chile, Valparaíso, a diferencia de Colchane, ¿no? Digamos, o en Lima, la diferencia entre Lima, Callao y Tumbes, en cada una de las regiones, esos impactos son diferenciales, los requerimientos son diferenciales, los recursos de los que disponen esas regiones son distintos y las posibilidades de integración son distintas. Fíjate que hoy los organismos internacionales como la OIT ya están pensando en las diásporas como medio de integración. Y la UNESCO misma acaba de terminar un estudio para ver cómo hacer para que los estudiantes que no pudieron culminar sus estudios de educación superior puedan hacerlo en los países receptores de la región. Y los países receptores de la región, nuevamente, la gente no migra a Buenos Aires, sino que migra a Buenos Aires, a Córdoba o a Mendoza, y las universidades allí tienen opciones y soluciones y programas distintos. Entonces, ese trabajo hay que desarrollarlo adecuado a esa realidad. Y en esas realidades es donde opera la gente, y la gente tiende a concentrarse en zonas. Digamos, los italianos, españoles, chaguaramos en un primer momento, Candelaria en un segundo momento. Entonces, ¿por qué? Entonces, bueno, allí llega, allí consigue trabajo, allí consigue el lugar de estadía. Quebrada Honda fue un lugar importante de llegada de migrantes de todo tipo y de todos los países. Luego, toda la zona, si ves en épocas más modernas de Colombia, todo lo que está detrás de Prados del Este, ¿cómo se llama? El barrio Santa Cruz, bueno, se van concentrando y van creciendo y se van haciendo. El Junquito fue una cosa importante para portugueses canarios, San Diego. Entonces se van concentrando no solamente en ciudades, sino dentro de ciudades de localidades específicas. Tomás, digamos, efectivamente hay mucho énfasis en el tema de la migración, la salida de venezolanos hacia el exterior, pero nos gustaría, digamos, ya para ir cerrando, si el observatorio tiene datos, ha hecho estudios sobre las posibilidades de retorno a Venezuela, es decir, más allá de la cifra esta que aportaste sobre los deportados por el tema de Estados Unidos, digamos, la intención de volver de muchos venezolanos. ¿Tienen ustedes algún porcentaje, digamos, han podido medir este detalle cualitativo teniendo en cuenta, digamos, sobre si pudieran, digamos, cambiar las condiciones de la economía venezolana y del sistema político en el futuro, ¿qué tanto porcentaje de venezolanos pudiera regresar al país? Si tiene cifras, estudios sobre el particular. Ok, comienzo antes de responderte, pero respondiéndote, comienzo con la cita de Cadena. Donde hay un venezolano está Venezuela. Y Venezuela no es el viejo mapa. El viejo mapa ya es historia.
Venezuela hoy es lo que tenemos en Bogotá, lo que tenemos en Cúcuta, lo que está en Medellín, en Riohacha, lo que está en Pacaraima, Sao Paulo, es la arepa que se ha internacionalizado, es el tequeño que se ha internacionalizado, es el 4 que se ha internacionalizado. Venezuela hoy está en el mundo, Venezuela hoy es un país global. Digo esto porque, vuelvo al principio, Venezuela tiene una nueva geografía, una nueva realidad. Y paso entonces a los datos del retorno. Nosotros, en efecto, preguntamos por el retorno, ¿no? Te puedo decir desde la cara que me ponían cuando nos hacíamos las entrevistas hasta las respuestas verbales y escritas, ¿no? Las entrevistas que hicimos más de 100, más las historias de vida, más los que nos respondieron en los 1000 cuestionarios, más los datos que logramos obtener con la gente que había estado haciendo un estudio paralelo de la gente del petróleo, más o menos una muestra de 10.000 personas. El 80% nos dijo no vamos a regresar físicamente. Pero como Venezuela está en el mundo, el hecho físico no, y más ahora con los medios de comunicación, las inversiones, las transferencias, no necesito regresar a Venezuela físicamente para contribuir al desarrollo de Venezuela. El otro 20% que se dijo que se lo pensaba, cuando hicimos los focus group con los muchachos, con los jóvenes, bueno, y regresaría ya, dice, bueno, tampoco es para tanto, pues no digamos, déjame pensarlo porque, bueno, tienes que ver con la escuela, la vivienda, el trabajo, la seguridad, etcétera. Incluso preguntamos, si las cosas cambian, ¿te lo pensarías? Bueno, sí, me lo pensaría. Ajá, ¿y qué cosas quisieras que cambiase? Bueno, que me garanticen el más importante derecho de propiedad, el derecho a la vida. Entonces, una de las cosas que uno constata con los procesos migratorios en el mundo es que son decisiones en el que hay ejercicio de la autonomía. Si la gente no migra diciéndole al Estado al que migran, resuélveme, sino es la convicción de que la persona está en capacidad de resolver. Yo voy a resolver. No se me caen los anillos por hacer cualquier trabajo. Entonces, digo cualquier trabajo decente, ojo, con estos temas, ¿no? Y luego, por último, lo que llaman las tasas de retorno rondan en el mundo el 30-40%. Los italianos que tenemos en Venezuela, y yo no sé si Piero tiene que ver algo con Italia, pero pareciera que sí. Yo no sé si conoce italianos que no piensan regresar. Dice que yo soy frío de Italia, no me lo caldo. Yo además aquí están mis amigos, los amigos que están en Santa Mónica, donde hay una importante comunidad italiana. Dicen, no, yo a Italia, aquí están mis panas con esos juegos, y la situación del país es la que es, sí, pero bueno, entonces ves a los canarios que no se van, ves a los gallegos que no se van, ves a los colombianos que no retornan, y eso es más o menos, la tasa de retorno está en 30%, 40% cuando es así como una cosa de escapatoria, pues, ¿no? Cuando, digamos, la migración italiana que se identificó en algún momento con Pérez Jiménez en el 58, generó un problema que hizo a la Cámara de Comercio sacar un comunicado público diciéndole, por favor, respeten a los criollos, y los criollos, por favor, respeten, comunicado público, ¿no? Es decir, imagínate cómo hasta dónde había llegado el asunto. Y ese es, por eso es que decimos, y déjame hacer una cuñita, por eso es que decimos que la diáspora es un activo que tiene Venezuela, y está reflejado en este libro, ¿no? Que es el trabajo no nuestro, sino de las más de 1.300 organizaciones de la diáspora que hacen un trabajo en todas las frentes, en derechos políticos, en derechos humanos, en tema ambiental, en teatro, en música, en emprendimiento, en comunicación. Digamos, todos esos segmentos que hacen vida entrelazados a organizaciones del viejo mapa, ¿no? Es decir, porque Venezuela es una nueva geografía, Venezuela se ensanchó, la noción de Estado-Nación, seguir pensando nuestro mapita como ya no es posible, aun cuando queramos
porque la realidad es que tenemos un tercio de la población, porque la sociedad venezolana cambió en su corteza y en sus entrañas. No es posible hoy ver entre los amigos de ustedes, seguramente alguien tiene un primo, un tío, un sobrino, un nieto que está afuera, ¿no? Que cuando digo fuera es que se mudó más lejos. Y eso es relativo, incluso lo de la mudanza más lejos. Mudarse de Maracaibo a Barranquilla es mucho más cerca que mudarse de Maracaibo a Carúpano, ¿no? Entonces, digo, hasta eso es relativo, pues, ¿no? Mudarse de Santa Elena de Guairén a Pacaraima es mucho más cerca que de Santa Elena de Guairén a Ciudad Bolívar, pues, ¿no? Entonces, digo que esto es la frontera comienza y la noción de Estado y la noción de la venezolanidad, y termino con cadenas nuevamente. Venezuela está donde hay un venezolano. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, es una nueva realidad y como una nueva realidad social, cultural, familiar, pues estamos transitando un terreno que había sido desconocido para nosotros como sociedad, pero pues también hay que verle, como tú bien lo has señalado, Tomás, todo el lado positivo que tiene esta nueva dinámica social, esta nueva dinámica demográfica. Con Tomás Páez, presidente fundador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, hoy en Perspectiva País hemos estado conversando sobre pues, qué está pasando con la migración, qué está pasando con los migrantes venezolanos. Nosotros les invitamos, le agradecemos en primer lugar a Tomás y les invitamos a que nos acompañen el próximo viernes a las 11 de la mañana. Nos ha confirmado Luis Vicente León para el próximo viernes a las 11 para analizar las perspectivas que se tienen en materia política o electoral con este anuncio que ha hecho el Consejo Nacional Electoral de unas nuevas elecciones, en este caso elecciones municipales, pautadas para el 27 de julio próximo. Así que con esta invitación los esperamos el próximo viernes. Estamos transmitiendo y vamos a transmitir la semana que viene también en vivo por los canales de Medianálisis, tanto en la red social X como en YouTube. También este video, luego estas transmisiones también se pueden ver a través del canal en Facebook de Medianálisis. Hasta el próximo viernes.